pero en cualquier caso, decir que Enrique es doctor en Ciencias de la Educación, también es licenciado en Filosofía y diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Enrique ha trabajado como educador social, como maestro de primaria, como profesor de secundaria, como orientador en institutos y también como responsable de atención a la diversidad en la administración educativa. O sea que, como veis, es una persona que viene de abajo arriba, ¿no? Actualmente es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y él tiene, en los últimos años especialmente, varias publicaciones desde el año 2018, que publicó La Polis secuestrada con Juan Ramón Rodríguez, también Neoliberalismo educativo, en el 2019 La Revuelta Educativa Neocon, en el 20 Educación para el Bien Común, La Educación en Venta, y en el 21 Educación Crítica e Inclusiva para una Sociedad Postcapitalista. Y lo que nos trae hoy es su libro de 2020, La Asignatura Pendiente, que es de lo que va a versar su charla y el debate que podamos tener. Pero además, Enrique, además de estas cosas, en sus horas libres es coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, es también vicepresidente del Foro por la Memoria de León, también secretario de la Asociación Prometeo, Hombres por la Igualdad de León, sobre el tema de la violencia de género, presidente nacional de la Asociación Estatal Cero Macho, Hombres por la Abolición de la Prostitución. También es impulsor e integrante del colectivo de profesorado universitario Uni Digna, miembro del Foro de Sevilla por otra política educativa, miembro de Redes por una nueva política educativa, etcétera, etcétera. Una cuestión interesante también, que otro día a lo mejor podríamos hablar, es que también Enrique es autor de la iniciativa de reducción de ratios en las etapas escolares que presentó ante el Parlamento Europeo y se admitió a trámite como pues, una propuesta a nivel europeo, ¿no? Como veis, Enrique se mueve siempre en ámbitos educativos progresistas y de izquierdas. A nivel de trabajo, de charlas y de otros aspectos, es una persona con gran capacidad de escucha y gran capacidad de síntesis, y además de eso es buena gente, buena persona. O sea que, Enrique, por mi parte, en el periodo que nosotros nos conocemos compartiendo cosas en el área de educación de Izquierda Unida, pues estupendamente el trabajo que realizas, y ahí lo dejo yo para que Enrique empiece su charla. El micro necesitamos. A ver, tarda un poquito, un poco. Ya, ahora escucha, es que tarda un poquito porque estoy en zona rural. Y ya sabéis que la España vaciada siempre tiene más dificultades porque tiene menos recursos. Gracias. Nada, decía que para mí también es un placer el estar hoy aquí con vosotros y vosotras y que me haya presentado Félix, con quien durante tantísimos años llevamos trabajando conjuntamente y compartiendo luchas y además participando activamente en el área de educación de Izquierda Unida. Únicamente matizar que quizá no he ido de abajo arriba, sino más bien de arriba abajo, porque la educación, yo la que más valoro fundamentalmente es educación infantil, que es la que no solo tendría que tener más consideración social, sino además ser la mejor pagada y ser la mejor valorada y la que nos formara al resto de la gente que estamos en educación, y no al revés como hacemos casi siempre en el ámbito universitario. Bueno, pues voy a utilizar, si os parece, una presentación. Voy a compartir una presentación en PowerPoint para ilustrar un poco la exposición, para que veáis ejemplos posibles, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar
presentación. Y la idea que tengo es hacerlo lo más breve posible para dar paso sobre todo a la parte de debate, ¿de acuerdo? Entonces, me empezaría diciendo que por eso he puesto esta imagen aquí, que agradezco enormemente a la Fundación 14 de Abril, a Izquierda Unida de Aragón y especialmente a Adolfo Barrena, compañero de lucha y compromiso también durante tantos años, el que me hayáis invitado. Y para hablar sobre este tema parto de una anécdota, y es que cuando fui con mi alumnado de la universidad a ver El silencio de los otros, ganador del Goya al mejor documental, me quedé atónito, pero no por cómo describía este documental la represión de la dictadura franquista, sino porque parte de mi alumnado comentó al salir de la proyección: nadie nos había explicado nada de esto. Esta desmemoria es sorprendente porque la historia es una materia que se imparte en los centros docentes y además durante 2 cursos, cuarto de secundaria y segundo de bachillerato, que se dedican a la historia de España. Por eso he escrito este ensayo a partir de la investigación que hemos realizado desde la Universidad de León y el Foro por la Memoria de León, del que, como decía antes Félix, soy vicepresidente. Porque el olvido de la memoria histórica en la escuela ha supuesto que las generaciones que han llegado a todos estos años a su etapa adulta carezcan de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella. Parece casi, o podríamos decir, como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, y esto facilita pues, la manipulación mediática y política con la vigencia de una mitología llena de lugares comunes que tanto utiliza la derecha y la ultraderecha, como reabrir viejas heridas, revancha, rencor, etcétera, etcétera, toda esta terminología, pero también la permisividad ante un franquismo sociológico que ha cristalizado en un partido fascista como Vox. Todo lleva a pensar a los expertos y a las expertas en historia que si alguien se propuso enseñar rigurosa y sistemáticamente la historia española reciente, ha fracasado estrepitosamente. A menos, y esto quizás sea lo más probable, que haya habido una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, en cuyo caso la ignorancia generalizada resultante habría sido un éxito gracias a la escasa y deficiente enseñanza impartida. Y para muestra un botón, voy a poner un vídeo. Aquí seguramente se ve, pero para no andar cambiando de pantalla y que nos llevaría un poco más, quizá en este sentido, más tiempo, hay un programa de concurso que se titula Ahora Caigo, de Antena 3, donde preguntan a 2 chicos sobre la historia contemporánea. Y nos interesa más el sonido, lo veremos, lo que le están preguntando. Pista para Nacho, vamos allá. Sucedió en el siglo XX. Nada, Nacho. Conflicto social, político y bélico. Me gusta, la digo mucho, pero es que me gusta. Ahora mismo estáis más perdidos que un pedo en un jacuzzi. Nacho. La pasionaria. Es decir, les van dando pistas que les ayuden a adivinar de qué hablan. Nacho. No, Alex. Inspiró el Guernica de Picasso. ¿Para mí? Es para él. Es para Alex. A ver si nos centramos todos. Pista para Nacho. Las caras de ellos son significativas. Atención, Alex. Tuvo lugar en España. ¿Levantamiento del 2 de mayo? ¡Oh, my God! Nacho. Dio paso a una dictadura.
Válgame el señor, válgame el señor. Espera. Dale. Alex, está bloqueado. Nacionales y republicanos. ¿El 23F? Válgame, me encanta. Pista para Nacho. Bueno, y sigue así, no lo vamos a repetir, pero quiero decir que es significativo, aunque aquí lo hemos visto un poco entrecortadamente, pero lo podéis buscar en la red y rápidamente se ve porque se hizo viral, dado el desconocimiento. Es decir, esta desmemoria de las jóvenes generaciones la comprobamos el día que dio origen a la investigación sobre pedagogía de la memoria histórica en la educación que hemos llevado a cabo. Esto habíamos venido justamente aquí a Fabero porque estábamos realizando, yo en ese momento estaba produciendo un documental que estaba realizado por la directora de documentales Eloína Terrón, que se titulaba Los campos del silencio. Un documental sobre los presos republicanos en campos de concentración franquista, los denominados esclavos de Franco. Y claro, cuando entramos a grabar en una clase de historia del Instituto de Secundaria de este pueblo de Fabero del Bierzo de León, constatamos que el alumnado desconocía que había un campo de concentración en Fabero. Es más, que algunos de sus abuelos habían estado presos en él, trabajando como esclavos de Franco para una empresa privada, Minas Moro, en la extracción de carbón en las minas del Bierzo. Esto nos dejó tan sorprendidos que por eso nos decidimos a realizar una investigación a lo largo de 3 años inicialmente, pero que hemos prolongado hasta ahora y seguimos trabajando en ella, en la que, por una parte, hemos revisado y analizado los contenidos de los manuales escolares de Historia de España de cuarto de la ESO y sobre todo de segundo de bachillerato, para ver qué era lo que reflejaban los propios libros de texto que manejan nuestros estudiantes hoy en día. Pero también realizamos 610 entrevistas a profesorado de historia que imparte en secundaria en institutos de toda España y a alumnos y alumnas de estos cursos, donde lo que hemos detectado de alguna forma es que la memoria histórica de aquel periodo permanece prácticamente invisibilizada, ocultada o incluso tergiversada en la mayor parte de los libros de texto escolares que utilizan. ¿Por qué analizar los libros de texto escolares? Porque hay que pensar que actualmente los libros de texto dominan el currículum. La mayor parte del tiempo escolar, tanto del alumnado como del profesorado, se centra en torno de ellos, cerca del 90% del tiempo escolar. Y los libros de texto reflejan una determinada visión de la historia teñida por la ideología, por los intereses determinados, no solo por los grupos editoriales que los venden, sino por los grupos de presión que hay tras ellos. Las 5 grandes editoriales son corporaciones que responden a los intereses de quienes las manejan, Santillana, Anaya, etcétera, etcétera, y muchas de ellas tienen que ver además con la Iglesia Católica. Y digo, igual que en el otro momento, que para muestra un botón. En un reciente libro de historia de cuarto de la ESO de la editorial Santillana, que es una de las grandes editoriales españolas, podemos ver, como os muestro ahí en la imagen, 2 diferentes versiones según el mismo libro haya sido vendido, bien en el País Vasco o en otras partes del Estado. En el de arriba, la versión para todo el resto del Estado. En el de abajo, la versión para el País Vasco. Pues bien, en la versión para el País Vasco, la de abajo, desaparece la imagen del rey, siendo sustituida su imagen por otra, pero con todo lo demás idéntico. Los contenidos de texto, las actividades, los títulos, el resto de imágenes, etc. Es decir, lo que vemos es que claramente las editoriales lo tienen en cuenta y saben, como lo sabemos toda la gente que trabajamos en educación, que los libros de texto ayudan a construir el imaginario colectivo de las futuras generaciones, la comprensión que se hace y la perspectiva que se adopta sobre el pasado, el presente y el futuro, así como las conexiones y razones que han motivado las acciones humanas a lo largo de la historia. Y el estudio de la historia además tiene otra peculiaridad fundamental, que solo es en la escuela el único momento de las vidas de buena parte de la población en que tienen contacto directo con la historia académica en cuarto de la ESO, porque es la educación obligatoria, y los que llegan al segundo bachillerato, que es una parte,
ahí sí que también continúan, pero igual no vuelven a tener más contacto a lo largo de toda su vida. Pues bien, voy a poneros algunos ejemplos de libros de texto. Empezamos por uno de primaria. Este que me refleja de alguna forma, porque me voy a centrar solo un poco en las conclusiones de la investigación. Si yo pregunto cuando trabajamos con esto, con los estudiantes, ¿qué os llama la atención de esta página del libro de Anaya, de quinto de primaria, es decir, para niños y niñas de 10 años? Pues empezamos a leer y ahí vemos que en el segundo párrafo dice: la guerra se produjo porque no se respetaron las normas democráticas. Ya te empieza como a escamar esa forma de escribir, pero a continuación dicen: ella, los españoles se enfrentaron entre sí. Ese se impersonal, que además conlleva también el enfrentarse sitúa a ambos en un mismo nivel. Ahí no hay alguien que agrede, alguien que da un golpe de Estado sobre las víctimas y de alguna forma los victimadores. Es decir, lo que está haciendo aquí es ocultar la barbarie y blanquear las causas, es decir, los intereses de la oligarquía y de los terratenientes y de los sectores conservadores y militares que se unieron para mantener su poder y privilegios, porque no estaban dispuestos a renunciar a ninguno de sus privilegios, como vemos ahora que está pasando recientemente. Pero seguimos leyendo y en el recuadro señalado o reforzado con color aparece que la guerra civil se inició en el 36 con el alzamiento de parte del ejército. Es que vemos sistemáticamente que hay un lenguaje que minimiza y blanquea lo que es un golpe de Estado, heredado además del relato, casi siempre el segundo franquismo, cuando el primer relato de la cruzada dejó de ser creíble, y desde las filas del propio régimen empieza a venderse este nuevo relato del alzamiento de la lucha fratricida, como veremos. Y al final acaba diciendo que al terminar la guerra civil se implantó una dictadura, es decir, un gobierno no democrático. Una dictadura es simplemente un gobierno no democrático. Y dice, esta dictadura estuvo dirigida por el general tal y duró casi 40 años. Durante este tiempo no hubo libertad. Toda la represión, las torturas, el asesinato y fusilamiento de miles de personas se reduce a que no hubo libertad. Pues bien, la primera conclusión a la que he puesto este ejemplo, pero podríamos poner cientos de ejemplos a lo largo de las páginas de los libros de texto, es que se mantiene la denominada teoría de la equidistancia. Es decir, se insiste reiteradamente en afirmar que hubo un enfrentamiento fratricida, como si dos partes se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. La concepción esa de que todos fuimos culpables, lo que plantea en definitiva es como un enfrentamiento entre dos bandos, una lucha fratricida, se dice, entre hermanos, donde la culpabilidad lo que hace es repartirse por igual a las dos partes enfrentadas, equiparando al torturador y a la víctima torturada, como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. Pero hay que recordar que una democracia nunca es culpable de un golpe de Estado y un gobierno democrático nunca es un bando. Claro, si seguimos leyendo ya desde un libro de bachillerato, y donde ahí aparece que la guerra contó con fuerte apoyo popular en ambos bandos, la razón de ello estriba en buena parte los propósitos de unos y otros eran negativos. Es decir, incluso revictimiza a los demócratas, a los perdedores, a los que defendieron la democracia, acusándoles, dice, de incapaces, dice, al final los perdedores en efecto no pusieron los medios para lograr la victoria. Cuando aquí se abrió este país a una intervención extranjera nazifascista para justamente aliarse con el franquismo y masacrar a miles de gente. Claro, las generaciones de las cruzadas, las generaciones de la democracia, lo que hemos sido educados desde esta interpretación basada en la supuesta equidistancia, en el reparto de responsabilidad entre los dos bandos, en que hubo una guerra fratricida, en que todos hicieron barbaridades de uno y otro lado. Esto lo que ha alentado es la pervivencia de ese franquismo sociológico en la sociedad española, que ahora ha puesto de manifiesto o ha puesto y disparado públicamente el voto a un grupo político como Vox, que está restaurando actualmente en España la imaginería, los postulados, el odio y la violencia sin complejos del fascismo, que ya
se extiende por toda Europa. Otro es un libro de texto de segundo de bachillerato de Santillana, donde podemos encontrar textos literarios como estos, que aparece que un simultáneo terror, un fenómeno semejante, la voluntad de exterminar al adversario en una y otra parte. Esto es característico de todas las guerras civiles, terror rojo y terror blanco con objetivos semejantes. Claro, si vemos, además, la represión se produjo sobre todo en los primeros momentos del estallido. La equiparación de la barbarie y la minimización de la represión sistemática. Porque hay que tener en cuenta que ni la mitad de los libros de cuarto de ESO, es decir, de ese último año de la educación secundaria obligatoria, donde van a estudiar todos los alumnos y las alumnas, ni siquiera la mitad y poco más en segundo bachillerato explican cómo los represores, los golpistas, hacían leyes a su medida para llevar a cabo fusilamientos, coacciones, tortura, expolios, de todos aquellos que se les oponían o contra quienes no manifestaban la suficiente simpatía por la causa golpista. Claro, la equiparación entre golpistas y defensores de la democracia, diciendo, como dice aquí en la editorial Edelvives, que uno y otro lado provocaron las mismas víctimas, lo que oculta es ese plan sistemático de represión de la dictadura, donde el afán de venganza, repito, es que fue orquestado legalmente y además tuvo carácter retroactivo y se prolongó durante 40 años. No solo la violencia física de los paseos o las torturas o los fusilamientos, sino también el exilio interior de los topos o los experimentos con las prisioneras para descubrir y erradicar el gen rojo que decía el Mengele español, Vallejo Nájera, ese que se autodenominaba psiquiatra, que es que secuestraban y robaban a los hijos para traficarlos a manos de familias adeptas al régimen para que no les transmitiera a las familias rojas el fanatismo marxista de ese gen, o la depuración laboral, etcétera, etcétera. Claro, incluso vemos que hay editoriales como ACAL, donde la represión franquista parece no existir. Incluso este manual se permite el lujo de recomendar textos de historiadores neorevisionistas como Stanley Payne. En concreto, dedica 50 páginas a la guerra civil y el franquismo, de las cuales la represión se queda en un cuadro de detalle en el capítulo de balance, por supuesto, sin explicar quién, cómo ni por qué se fusilaba. Claro, todo esto nos hace sonrojar incluso cuando vemos estudios internacionales sobre el tema. Uno de los estudios alemán nos explica que los contenidos que vemos en los libros de texto españoles se centra excesivamente sobre la guerra civil, mientras que la posguerra sigue en la sombra. Es decir, además, que los 44 años, que es el periodo que transcurre entre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, esos 44 años, y por lo tanto del siglo XX debería ocupar cerca del 50% los contenidos, porque es la mitad, 44 años es casi la mitad de 100 años que dura la historia del siglo XX. Debería ocupar, por lo tanto, la mitad del tiempo por estricto tiempo cronológico. Sin embargo, solo ocupa el 9% y casi siempre, como decía, centrado en la guerra. Es decir, la mayor parte de los contenidos se centran sobre la guerra civil, mientras que la posguerra sigue en la sombra. Y no solo la represión, sino la lucha antifranquista. Y por no entretenerme mucho en estos análisis de páginas y de los libros de texto, avanzo un poco más y presento lo que hemos denominado, otra de las conclusiones en esta investigación, los temas tabú, es decir, aquellos aspectos o aquellos temas que ni siquiera se nombran en los libros de texto escolares, es decir, que no tienen acceso las futuras generaciones de españoles y españolas. Primero, por ejemplo, no se habla en ningún momento de los responsables y partícipes directos en la represión. Y ya no solo hablo de los más conocidos como Fraga o como Martín Villa, que anda por aquí por León y sigue tranquilamente, o como Billy el Niño, que acabó con condecoraciones incluidas, sino toda esa gente que participó y fue directamente responsable de tortura, de crímenes de guerra, y que no se les ha sometido jamás a juicio. Y esto tiene que ver mucho con la ley de amnistía, que se convirtió en una ley de punto final realmente en la transición
que fue justamente con la excusa del ruido de sables y al final ese pacto de silencio permanente. Un segundo tabú es la colaboración de la parte de la sociedad civil que se sentía vencedora en la represión, en la intimidación y además en la humillación de los vencidos, que esa parte que se sentía ganadora de la guerra, claro que participó de forma activa en esa intimidación y humillación de todos aquellos que consideraban republicanos o rojos, claro, lo cual condenó a los vencidos a un nuevo y cruel castigo: ser cautivos en su propia tierra, desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por vida. Un tercer tema tabú es el reconocimiento, resarcimiento y reparación de las víctimas del franquismo y de la lucha antifranquista, que se hace en Francia muchísimo más incluso que aquí, que ya es vergonzoso. Un cuarto es el papel de los movimientos de recuperación de la memoria histórica actuales, es decir, de la generación de los nietos y las nietas, sin los cuales no podríamos entender los avances actuales en memoria histórica, porque la generación de los hijos e hijas mantuvo ese silencio, ese miedo que habían visto y habían mamado en su ámbito familiar. Ha sido la generación de los nietos y las nietas quien los ha puesto de manifiesto y quien ha hecho que empiece a surgir todas las acciones de recuperación de la memoria histórica. Pues bien, estos 4 se suman a otros 3 que voy a explicar un poco más extensamente, aunque siendo breve. Otro es la incautación de bienes, que es el origen de grandes fortunas del IBEX 35, como muy bien ha documentado Antonio Mestre en su libro Franquismo S.A. Más de 200.000 familias sufrieron en España el expolio de sus bienes, según los cálculos más estrictos de la historiografía contemporánea. Se calcula que en torno a más de 13.000 millones de pesetas en billetes declarados ilegales y más de 10.000 en cuentas bancarias bloqueadas, además de lo que mucha gente se llevó al exilio porque no quería que cayera en manos de la dictadura. Otro de los temas tabú es el papel legitimador de la Iglesia dentro del aparato represor del franquismo. Pongo ahí este texto de Santillana, de segundo bachillerato, por donde sí que aparece en algunos de los libros de texto, como en este, que la Iglesia fue uno de los apoyos legitimadores del régimen franquista, pero no se menciona explícitamente ni se analiza su participación en la represión, porque no solo algunos obispos dieron apoyo material entregando dinero y joyas a los sublevados, o legitimaron la sublevación, sino que la jerarquía católica, pero toda la institución eclesiástica, utilizó su ascendiente sobre la población y su influencia en la vida cotidiana. Pensemos que eran los confesores, especialmente sobre todo en las zonas rurales, porque de eso se acuerda muy bien nuestra gente mayor, y se utilizó al servicio del golpe de Estado y posteriormente de la dictadura, porque dieron directrices para, decían además textualmente, no proteger o delatar a izquierdistas o afiliados a sociedades marxistas y colaborar además con las autoridades, que para nosotros son golpistas, pero para ellos eran simplemente autoridades, y darles informes sobre sus parroquianos. La Iglesia Católica, es más, nunca ha pedido perdón por sus numerosas implicaciones en los crímenes del franquismo, ni tampoco ha indemnizado, aunque solo fuera moralmente, a sus víctimas. De hecho, lo más habitual ha sido la postura contraria. No tenemos más que ver las canonizaciones y a quién ha canonizado, no solo con la participación del Papa y la participación de autoridades, sino también de dirigentes del Partido Popular. Y, por último, quiero señalar como otro de tema tabú la triple represión de las mujeres, que ha sido puesta en valor recientemente por la historiografía contemporánea, sobre todo a cargo de historiadoras. Bueno, ¿por qué triple represión? Porque se las reprimía, primero, por ser rojas y defender la República Democrática. Segundo, por ser libres y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres en la República. Y tercero, por ser compañeras o familia de republicanos. Por eso sufrieron formas específicas de represión y de humillación pública, como el rapado de pelo, para despojarlas de ese símbolo de, entre comillas, podríamos decir actualmente feminidad, pero según la mentalidad tradicional fascista,
era el símbolo máximo de la feminidad, por eso se lo rapaban. O también mediante la ingesta de aceite ricino, lo que les provocaba diarreas constantes al tiempo que eran paseadas por las calles imitando las procesiones medievales de la Inquisición. Además de castigos específicamente destinados a atentar contra el rol reproductivo de las mujeres y, por lo tanto, vinculados a la maternidad, como la separación de madres e hijos e hijas en las cárceles, o la sustracción de menores a madres condenadas a muerte y ejecutadas que eran traficados a familias afectas al régimen, como decía antes. Pero también el cuerpo de las mujeres fue utilizado como campo de batalla en el que humillar y vencer al enemigo, a los parientes masculinos ausentes con la violencia sexual y las violaciones reiteradas. Todo ello era también una forma, claro, de disciplinarlas. Como mujeres que habían roto moldes y estereotipos del modelo de mujer tradicional durante la República, y se pretendía así dar ejemplo para volver a todas las mujeres a su posición de subordinación, a su lugar en el hogar tradicional de la mitología del fascismo. De todas formas, un matiz importante. Hay que reconocer que recientemente alguna editorial sí que menciona la represión, incluso incluye dentro de sus actividades, como Vicent Vives, esta editorial, alguna referencia a la lucha antifranquista y a las víctimas españolas de los campos de concentración nazi. Yo diría que deberíamos tomar ejemplo de otros países. La realización de acciones y propuestas curriculares destinadas a garantizar el derecho de la ciudadanía al conocimiento histórico veraz de la devastación humana que sufrió el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920 y de los genocidios que este perpetró, es hoy en día una realidad con prestigio en los principales contenidos curriculares de países de la Unión Europea, pero también en Estados Unidos y en Canadá, en Argentina, en Chile, en Australia, en Japón. Y la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda y Sudáfrica. Por lo tanto, se aborda de forma sistemática. A diferencia de España, Alemania reconoce los crímenes y la violencia que cometieron, acepta las responsabilidades por ello y, de hecho, los niños y las niñas alemanas aprenden en el colegio cómo comportarse ante el recuerdo y la memoria. Es más, tienen una impresión subjetiva de saturación. Los aliados, de hecho, forzaron la introducción del nazismo en los manuales, pero después se produjo un claro retroceso porque se acababa callando encubriendo y la serie Holocausto obligó a revisar los libros de texto. Pero lo que hacen aquí actualmente es visitar regularmente los lugares de la memoria. Es decir, en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. De hecho, hasta la ONU en 2014 emitió un informe que cuestionaba la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y en 2020, el año pasado, en el nuevo informe de la ONU sobre Derechos Humanos en España, insistía en pedir avances en esta materia y reiteraba la necesidad de avanzar en el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Porque conocer la verdad es, según la ONU, un derecho inalienable de los pueblos. Por eso, hemos realizado unas unidades didácticas para la recuperación de la memoria histórica, con tres finalidades fundamentales. Recuperar esa parte de nuestra historia que ha quedado en buena medida olvidada o silenciada en el currículo escolar y facilitar así una herramienta de trabajo amena y atractiva que ayude al profesorado en su labor docente y que pueda insertar en la clase cotidiana, en el currículum ordinario de las materias correspondientes con actividades adecuadas a las edades de su alumnado. Pero la idea es que además este conocimiento fuera más allá de especialistas e interesados, es decir, más allá de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y más allá de los especialistas de historia contemporánea y llegar a todos los centros escolares y a las bibliotecas públicas. Y por otra parte queríamos, ofreciéndole este material, que se propiciara que estas unidades didácticas fueran el germen de otras unidades didácticas en otras zonas y regiones que progresivamente vayan recuperando aspectos y retazos de su contexto geográfico e histórico. Por lo tanto, esto era una forma de devolver a la comunidad lo que habíamos de alguna forma sacado de ella, es decir, si investigábamos, la investigación social tiene que servir también a la comunidad.
Os explico muy brevemente lo que son. Estas unidades didácticas están organizadas, bueno, pues un poco con páginas de contenidos, con documentos breves alusivos a la temática, que son los contenidos, así como gráficos y esquemas ilustrativos. Y también páginas de testimonios de personas que vivieron los hechos, es decir, la parte de la memoria. Y páginas de documentos, textos históricos y documentos gráficos, que sería la parte más histórica. Pero quizá lo más importante son las páginas de actividades, más de 100 tareas y actividades para realizar con el alumnado. Unas actividades que les ayuden a profundizar en la comprensión global del tema, como vemos aquí, porque significa que han entendido y que pueden relacionar, trabajar, desarrollar, pero también de análisis de fuentes primarias de la época, a través de las cuales tienen que analizar los hechos que acontecieron. Ya no se trata de darles una visión sobre la historia, sino que construyan la suya propia a partir de los testimonios directos o de los documentos históricos que han quedado, haciendo lo mismo que hace un investigador, pero a su nivel, lógicamente. Y por último, actividades de refuerzo y ampliación para quienes quieran profundizar en la materia, trabajando bien de forma independiente o bajo supervisión del profesorado, pero de forma más libre y abierta. Una actividad, por ejemplo, se le pide que hagan una investigación sobre los símbolos franquistas que hay todavía en espacios públicos, siguiendo los procedimientos que se utilizan en el campo de la historia contemporánea, y que analicen las razones que llevaron a la retirada de los símbolos republicanos en su momento y por qué ahora se ha legislado para que los símbolos franquistas sean retirados. Esta actividad se llamaba, además, Limpia tus calles del fascismo. Muchas de estas actividades, en el fondo, van un paso más allá de las anteriores y lo que les proponen, si así lo deciden, es que se impliquen y se comprometan. Por ejemplo, como en esta, convirtiéndose en reporteros gráficos que con el móvil en mano, grabando, recuperen la memoria histórica de las personas mayores que conocen, de las personas que están en su entorno y que les puedan ofrecer su visión directa de lo que sucedió en ese momento y que luego supone ponerlo en común experiencias increíbles en el ámbito educativo. Al final de cada unidad didáctica hay una serie de páginas especiales dedicadas, por una parte, a la bibliografía más reciente, es decir, los libros publicados de especialistas de reconocido prestigio sobre este tema, pero también novelas que abordan la temática de cada una de las unidades didácticas, pues a través de ellas se puede comprender, profundizar y trabajar sobre estos contenidos de una forma también amena y atrayente. De la misma forma, se incluyen películas sobre los contenidos de cada unidad que puedan ayudar a conocer y trabajar didácticamente los propios contenidos de una forma más motivadora. Algunas de estas páginas especiales que quiero resaltar son las dedicadas a testimonios de las propias víctimas. Queremos que pasen de rojos, de bandoleros, como les tachaba la dictadura, o de víctimas, a protagonistas de la historia. Que su nombre no se borre de la historia, como decían las 13 rosas y quienes iban a ser fusilados. No solo que no se borre, sino que pasen a ocupar un puesto protagonista en la historia futura. Tenemos que conseguir que los auténticos protagonistas de la historia, con mayúscula, sean quienes lucharon por una sociedad más justa, más libre y mejor. Y estos, sin duda, han sido quienes dieron su vida por defender los valores y los logros alcanzados por la Segunda República. En este cuaderno, por ejemplo, Melitón, el guerrillero, reflejaba los apuntes de clase que tenía, porque algunas de las agrupaciones guerrilleras constituyeron auténticas escuelas de formación. Y en él se puede leer las anotaciones del tema tercero: formas especiales de combate de guerrilla, sabotaje, sus objetivos, sabotear y destruir todo aquello que pueda servir al enemigo para sostener y hacer marchar su aparato, etcétera, etcétera. Además, una letra magnífica y realmente bien organizada. Claro, es verdad que al haberse agotado estas unidades didácticas en papel, las pusimos en la web de la Universidad de León de forma gratuita, con actividades además interactivas que pueden hacer los chicos y las chicas y rápidamente les dan feedback sobre su conocimiento, sobre el acierto que han tenido en torno a ellas, etcétera, y que todo el mundo puede acceder. Enfocar la historia de esta forma, plantear este modelo de unidades didácticas, supone situarnos en la corriente de lo que se denomina educación crítica. Esta corriente trata de reconstruir unos contenidos escolares, un currículum contrahegemónico que garantice la justicia curricular. Es decir, unos contenidos basados en la experiencia y las perspectivas de las personas olvidadas y desfavorecidas, construido
a partir de la posición de los grupos subordinados que invierta la hegemonía, no para dar la vuelta a la tortilla, sino para proporcionar experiencias e informaciones desconocidas y olvidadas, para hacer un currículum más comprensivo, más representativo. Esto significa replantear la historia desde la perspectiva de los perdedores, de los grupos oprimidos, de los represaliados, de los olvidados. Finalizo con esta conclusión que a mí me parece fundamental. Como advierten los historiadores y las historiadoras, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia, la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. La memoria histórica es la recuperación de la verdad desde la memoria herida de las víctimas y los valores que defendió la resistencia antifranquista y que dieron lugar a los derechos sociales y a las libertades que hoy tenemos. Hay que educar en el antifascismo, en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y los derechos humanos, sin concesiones ni medias tintas. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Insisto, para ser demócrata hay que ser antifascista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, por esta magnífica exposición que has hecho. Y ahora, como hemos comentado al principio, a través del chat, si queréis ir haciendo preguntas o si queréis solicitar intervenir o lo que os parezca oportuno, vamos controlándolo desde ahí. Venga, adelante. A ver quién empieza con alguna pregunta. Adolfo pide la palabra. Vamos allá. Sí, muchísimas gracias, Enrique. Una conferencia interesante y además muy ilustrativa. Al hilo de lo que hay, de lo que planteabas, tanto en las leyes que ahora mismo hay en vigor, como incluso en ese nuevo borrador de ley de la memoria que está preparando, parece que se dan instrucciones para que se vaya introduciendo, para que llegue al currículo escolar y académico el tema de la memoria democrática, ¿no? Pero hay un debate de fondo, ¿no? Es a qué niveles tiene que llegar y en qué parte del currículo tiene que estar lo que tiene que ver la memoria democrática. Esa es la pregunta que te traslado. Pues si realmente hacemos un análisis, es sorprendente porque una cosa son las declaraciones y otra cosa es la realidad. Realmente, cuando cogemos la LOMLOE, aparece la mención de memoria democrática en el preámbulo y remite a una disposición adicional. Y la disposición adicional habla de valores democráticos, de historia de la democracia hasta la actualidad y poco más. Sin embargo, sí que cita que hay que hablar del holocausto judío. Es decir, eso sí lo cita específicamente, pero no esto. Por lo tanto, y eso que la Secretaría de Memoria Democrática introdujo 2 enmiendas en este sentido, es decir, 2 enmiendas que lo que buscaban era justamente introducir la memoria democrática. Pero además, no solo por lo difuso, sino que tenemos un problema añadido, y es que parece que se habla no de memoria histórica democrática, sino de memoria democrática, y parece que por presión de la derecha, de los grupos nacionalistas, sobre todo de la derecha vasca, etcétera, se trata de hacer un popurrí, una mezcla entre la memoria histórica democrática de la lucha republicana con el tema de ETA. Es decir, que también asimilar y equiparar
los dos fenómenos e introducirlo de forma global. Y esto puede ser tremendo y terrible. Por eso digo que ahora mismo lo que nosotros nos planteamos es, como siempre nos dicen a la academia, por decirlo así, a la universidad, que estamos en una torre de marfil y que siempre estamos analizando e investigando, pero nunca hacemos propuestas concretas ni ofrecemos alternativas, dijimos, a ver, lo que se tiene que incluir son estas 3 unidades didácticas y se tienen que incluir de esta forma. Y aquí las tenéis. Y esto es lo que hemos negociado con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque sabéis que las competencias están transferidas, pero dicen que no, que lo quieren controlar ellos. Y a partir de ahí se acabó. Y entonces estamos tratando de que la editorial Plaza y Valdés, que es quien lo va a editar otra vez en papel, lo saque también posteriormente en lo negocie con el secretario de Estado de Memoria Democrática, que se lo hemos mandado, pero todavía no hemos recibido ninguna contestación al respecto. Muy bien, tenemos alguna pregunta más. José Manuel Alonso, te toca ahora. De acuerdo, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a Enrique por ese trabajo, ¿no? Y yo he estado manejando habitualmente ese trabajo de León sobre memoria histórica y me parece realmente extraordinario, ¿no? Yo soy profesor de enseñanza media, de enseñanza secundaria, y precisamente hoy acabo de dar la clase a mis alumnos correspondiente al tema del nacional sindicalismo y el nacional catolicismo. Hay algunas cosas que me llaman la atención. Quería ver un poco si estabas de acuerdo conmigo. Yo utilizo el libro de Vicens Vives porque me parece mucho más avanzado y mucho más adelantado que libros que teóricamente deberían de responder a ideas más progresistas, teóricamente. Hablo de Anaya, hablo de Santillana, cuyos libros son realmente infumables. Estamos ligando a gente de la editorial del País, de todo ese grupo mediático que, sin embargo, su tratamiento sobre la guerra civil y el franquismo resulta, yo creo que abiertamente detestable. Yo acabo de explicar, no ya digo, no hoy, esto lo expliqué la vez anterior, de la mano del libro de Santillana, perdón, de Santillana, de la mano del libro de Vicens Vives, lo decía antes, en la que habla del régimen como un régimen totalitario, lo deja claro y patente, en la que habla de la represión como un elemento clave y definitorio del régimen franquista, y sin embargo todo eso no me lo encuentro en libros teóricamente más, vamos a hablarlo así entre nosotros, más teóricamente progresistas, más cercanos al Partido Socialista. No lo entiendo. Y tampoco entiendo esas posiciones cuando en la historiografía española hay una excelente escuela historiográfica que ha dejado y está dejando muy claro el trabajo sobre la guerra civil y el franquismo. Y sin embargo, todo eso no es recogido ni por la prensa, ni en muchas ocasiones por elementos de cultura, ni por la televisión, que se empeñan en mantener una historia y una historiografía absolutamente anticuada, más propia de los años 70 que del momento en el que estamos. No, hay veces que no alcanzo a entender esto, porque sí que hay materiales suficientes para trabajar estos temas en clase, para trabajarlos en cuarto, para trabajarlos en segundo de bachillerato, donde además la selectividad te lo exige, y que, sin embargo, todo esto está dejado de lado por algunas editoriales, vuelvo a decir, relativamente cercanas al PSOE y teóricamente progresistas, y sobre todo también por muchos medios de comunicación. Era por ver un poco qué opinabas sobre esto. Comparto contigo totalmente el análisis y además es sorprendente. Por poneros un ejemplo gráfico de este año, un compañero, profesor de filosofía en un instituto de secundaria en Extremadura, está hablando de la Biblia y para decir que no es una creación y que no es un libro histórico, lo equipara al libro de Harry Potter, al de... Bueno, los libros estos de Harry Potter. Los alumnos de segundo bachillerato le denuncian y el equipo directivo le llama a capítulo. Y lo interesante viene aquí.
El equipo directivo, la jefa de estudios, es profesora de historia en segundo de bachillerato. Y para decirle que tiene que pedir perdón a los alumnos, exigirle que pida perdón al alumnado, le explica, mira, yo cuando llego a estos temas de la guerra civil, tengo que tener mucho cuidado, porque aquí hay de los dos bandos y no puedes herir a ninguna de las dos partes. Es decir, esta teoría de la equidistancia que ahora vemos tan habitualmente manejada por los medios de comunicación de forma permanente, es uno de los legados de lo que es el fascismo. Es decir, equiparar al torturador con la víctima, es decir, es que esto no se debe repetir, etc. Y esto se refleja en los libros de texto. Los libros de texto reflejan la sociedad que vivimos. Y la sociedad que vivimos, si os des cuenta, cada vez va diciendo que fascismo y comunismo son dos extremos y que entonces en medio, ¿quién queda? Ciudadanos, PSOE, etc. Es decir, van equiparando los que defienden la democracia, la lucha por el bien común, etcétera, etcétera, frente a los genocidas nazis. Esta equiparación es terrible, pero sí que se está viendo también en las clases. Y lo que vemos es que mucho profesorado teme. Ahora mismo en muchos claustros estamos viviendo la autocensura. Es que yo no quiero que me denuncien. Porque ahora con el PIN parental ya bastantes problemas tenemos si hablamos de derechos humanos, si hablamos de educación sexual. Si nos metemos en esto, es que me van a denunciar y encima voy a tener, como algunos profes ya han tenido que ir en Andalucía, al juicio, aunque fueran en calidad de testigos, delante del juez para atestiguar que efectivamente no estaban adoctrinando. Claro, todo este modelo se refleja en las editoriales que controlan grupos de poder. No nos olvidemos que cada vez la televisión y eso refleja la cadena SER, a pesar de ser, al final la Sexta, la 4, refleja el poder, y no veamos en las elecciones ahora madrileñas que no aparece prácticamente Unidas Podemos por ninguna parte. Claro, es que reflejan y mantienen el poder claramente. Por eso digo que sí que hay profesorado a nivel voluntario que críticamente pues utiliza estas unidades didácticas, utiliza materiales alternativos, que da fuentes directas, que analiza, pero claro, lo que queremos no es que sea profesorado que voluntariamente o con buen ánimo, que sean críticos y eso, sino que todo el profesorado tenga un marco común donde esto esté reconocido en todas las comunidades autónomas y en todo el Estado, que es lo mínimo básico que tiene que conocer las futuras generaciones si no queremos repetir la barbarie, y además por derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Es que esto sería lo mínimo esencial, el elemento básico. Pero claro, en una sociedad donde este mínimo esencial se considera extremista, por el libro de texto así lo reflejan. Es verdad, Vicent Vives y alguna editorial que es más crítica, pero han empezado a meter últimamente. Hay una compañera, Elvira, que dice los ejemplos de los libros que ya desde hace bastantes años, ¿no? Algunos, otros son muy recientes. ¿Sigue pasando ahora lo mismo con los libros de historia del currículo? Los que sacaron, la última edición que han sacado con la LOMCE, tengo cientos de ejemplos, algunos de ellos, uno de ellos, los que puse porque eran más significativos, son de la edición anterior, que se siguen utilizando, pero incluso con los de la nueva edición de la LOMCE, exactamente lo mismo, porque calcaron las planchas y hemos visto la comparación. Es decir, quitando, ya digo, alguna, todas las demás repiten este modelo claramente. Entonces, el problema que tenemos es que solo algún profesorado hace ese esfuerzo. Pero en general, cuando hemos preguntado luego al alumnado, nos suelen decir, mira, es que siempre empezamos por prehistoria, volvemos otra vez a la prehistoria, a eso, pero nunca llegamos justamente a esto. ¿Por qué? Pues lógicamente porque la gente que pasa a veces de puntilla, y en segundo de bachillerato dice, mira, es que no nos ha dado tiempo por la selectividad. Claro, esto refleja todo ese franquismo sociológico de nuestra sociedad, que una gente, aunque no lo viva, no quiere complicarse la vida con ello, y otra gente, en el fondo, mira para otro lado. El gran problema es tanta gente que mira para otro lado o que simplemente se calla, ese silencio cómplice que a veces también tenemos la sociedad adulta. Y no digo que esto solo sea de la escuela, sino que la escuela refleja el modelo social que tiene. Gracias. Muy bien, Enrique, pues
tenía también pedida la palabra Adela. Os recuerdo que no os extendáis mucho en las preguntas para poder intervenir más gente. Adela. A ver, lo mío no es una pregunta, es una experiencia personal, porque mi padre fue capitán del Ejército Republicano, se pegó un recorrido turístico de cárcel en campo y de campo en cárcel que ni te cuento, y bueno, pues con el paso de los años recuperé el expediente suyo de cuando la guerra y uf, aquello era de poner los pelos de punta. Lo tengo todo en un disquete, mi hijo me dijo déjamelo que lo miraré y estando mirándolo mi nieto mayor le dijo ¿y esto qué es? Mi hijo se lo explicó y después a mí me asaetó a preguntas. ¿Y tu padre por qué estuvo en la cárcel? Pues era una buena persona, pero pensaba distinto y bueno, conforme se han ido haciendo mayores, ya ha entrado el pequeño también en la dinámica y cada vez que me pillan que estoy yo sola con ellos, aprovechan a meter toda la batería de preguntas. Y desde luego yo creo que a estas alturas el uno tiene 13 años, el otro 10, tienen muy claro lo que pasó y por qué pasó. Entonces, ese tipo de educación creo que tiene que venir también de casa y que los críos enseñarles a que no hay que tener ningún miedo ni ningún pudor a la hora de hablar de estas cosas, ni con sus amigos, ni en clase, ni en ningún sitio. Gracias. Sí, fijaros que la experiencia que yo os contaba de aquí, de Fabero, del Bierzo, justamente surge en ese sentido, que es chicos y chicas que no sabían que sus propios abuelos habían sido presos, esclavos de Franco aquí y que habían enriquecido a una empresa privada de extracción del carbón y que habían vivido como reclusos en eso que se llama redención de penas por trabajo que inventó el franquismo y luego los curas lo organizaron y sobre todo los jesuitas. Bueno, ese modelo que ni siquiera se habla en casa por el miedo. Se trata de que es verdad que en la familia también se puede hablar, que en la sociedad se puede hablar, pero la escuela es la garante de que el conocimiento a las futuras generaciones se le transmite realmente aquello que hemos acordado socialmente que es imprescindible. Y claro, no tener memoria de su propia historia es terrible, porque lo que dicen muchas veces los chavales es, bueno, pero es que eso de la dictadura fue que no hubo libertades. Y cuando les preguntamos, bueno, eso como una cosa pasada de otro tiempo que ahora no les afecta, y dice, pero ¿no os dais cuenta que se está repitiendo, que el mismo esquema está sistemáticamente ahora reproduciéndose? Entonces, claro, la escuela debe garantizar el análisis, el entendimiento, porque si no, no podemos hacer ciudadanía democrática, que eso es uno de los elementos esenciales. La verdad es garantía de la democracia y esto es uno de los elementos básicos que la escuela debe, por lo tanto, afincar. También estoy de acuerdo con Adela que también la familia y también los medios de comunicación son fundamentales, pero en este caso que nos referíamos a la escuela es responsable también en buena medida. Muy bien, Enrique. No sé si Loles quería hacer una pequeña introducción recordando una fecha como el día de hoy. Y a Julián Grimau. Sí. Que no sé si quería intervenir Loles o no. Parece que no. Hola, pues, compañeros. Sí, venga. Sí. Perdonad, es que estoy ejerciendo, ya sabéis. Tengo por aquí a la criatura y por eso no os he mandado bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena por la iniciativa de hoy y en general del Abril Republicano y felicitar a Enrique una vez más por su intervención y bueno, pues ejercer un poco el tema que estamos tratando y la memoria histórica, recordando el crimen que se cometió contra el camarada Julián Grimau, pues
por parte de la dictadura, cuando además se había promulgado una ley según la cual tendría que haberse juzgado por el Tribunal de Orden Público, y el criminal de Franco hizo lo que estuvo en sus manos, que fue posponer la aplicación de la ley hasta que se consumara el asesinato. En fin, bueno, fue una cosa muy triste. Yo he conocido a sus hijas y nada, quería simplemente que recordarais que tal día como hoy nosotros tenemos el derecho y el deber de recordar lo que fue el franquismo mucho después de acabada la guerra. O sea que nada más que eso, y dejaros porque tengo por aquí a una criatura un poco pequeñaja que me está demandando atención. Un abrazo a todos. Un abrazo, Loles, y muchas gracias, sobre todo porque además tiene que compatibilizar la labor también de los cuidados, que eso sí que es uno de los elementos esenciales también de la vida. A ver, no sé si querría intervenir también Pablo. Sí, me gustaría comentar mi experiencia. No, Pablo es el que habla sobre el silencio cómplice. A ver, Pablo. Vale, pues es que Pablo, ya ves, Enrique dice que el silencio cómplice es el peor enemigo de la memoria democrática en España. Es como la omertá en Sicilia con los crímenes de la Cosa Nostra, muy parecido. Pues sí, porque si algo tenemos claro, a propósito del comentario que hace Pablo, es que la transición se edificó sobre una amnesia inducida, con el resultado de una desmemoria que establecía esa falsa equidistancia de responsabilidades entre vencedores y vencidos. De hecho, ya lo dije antes, pero insisto, es que la ley de amnistía del 77 se amplió a crímenes cometidos por la dictadura de Franco y se convirtió, por lo tanto, en una auténtica ley de punto final. Y así lo que hizo es renunciar a juzgar los crímenes contra la humanidad del régimen franquista, tanto de represores como de ejército, de la policía. Y la nueva ley de memoria democrática sigue en esta línea, que es una de las cosas que más se la critica. Claro, lo que se hizo fue una transición sin ruptura. Y esa transición, que a veces alguna gente le llama críticamente transacción, a veces también ya más duramente traición, lo que hizo fue aquí en España un fenómeno anómalo que hizo que surgiera la legalidad democrática directamente del aparato legal franquista. Y esto conlleva no solo que todo el aparato franquista ocupara los puestos de poder judiciales, de poder económicos, policiales, etcétera, etcétera, como estamos viendo, sino también un efecto colateral, y es que no se puede condenar el franquismo sin poner en cuestión los cimientos de la actual monarquía parlamentaria, que fue la sucesión directa. Es decir, en este, podríamos decir así, memoricidio, la falsa memoria del franquismo, que se mantuvo durante 40 años y luego se prolongó con la transición, no se ha visto contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en los referentes democráticos de la Segunda República, que eran con los que tendríamos que entroncar directamente. De esta forma, los valores de los perdedores y de las perdedoras de la guerra, de los republicanos, fueron excluidos del imaginario colectivo y de la representación social del pasado, quedando su memoria proscrita, en todo caso, al ámbito familiar, individual, de los especialistas, de las asociaciones de memoria histórica, pero en la escuela, pero en los medios de comunicación, para nada. Y sin embargo, lo que vemos es que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, mientras que la española lo hizo sobre la superación del pasado. Por eso debemos, creo,
pasar a concebir la memoria histórica como un derecho de ciudadanía. Y esto supone afrontarla en términos colectivos y de futuro. Por lo tanto, lo que estoy diciendo en definitiva es que debemos superar la ideología de la reconciliación y del espíritu de la transición. La construcción de esta democracia que hoy se proclama tanto en las calles también precisa que se hagan efectivos los principios de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Y sin esto será imposible construir un presente democrático, por mucho que hablemos de ello. Enrique, yo quería trasladarte un par de cuestiones que a mí me parecen interesantes en todos estos trabajos que se están haciendo. Primero, es que sería interesante realizar un estudio sobre los campos de trabajo o los campos de concentración, sobre todo de los esclavos que has comentado antes. En Aragón tenemos un ejemplo muy claro en la provincia de Zaragoza, en Belchite. Yo sé que hay mucha gente que va a ver Belchite, el pueblo viejo, que está, bueno, con los bombardeos y todo aquello, y a unas cientos de metros al lado hay todavía un campo de trabajo, un campo de concentración de todo el personal esclavo republicano que construyó el nuevo pueblo de Belchite, donde está ahora ubicado. Y este campo de trabajo está en muy buen estado de conservación y de visión. Y entonces, a mí me parece que sería interesante, porque claro, a lo mejor tendríamos que enseñarles también a nuestras generaciones futuras que aquí hubo campos de concentración, que no solamente aparecen los nazis y Hitler y todo eso, ¿no? Eso como primer punto. Y segundo... Espera, un segundito. Te sí. digo muy rápidamente. Sobre eso recomiendo 3. 1, el documental que he referido de los campos del silencio, que está expresamente centrado en eso. 2, el libro de Isaías Lafuente, Los esclavos de Franco, que está muy bien documentado. Y el tercero más reciente, que ha sido un bestseller, de Carlos Hernández, sobre justamente los campos de concentración de republicanos. ¿Cómo has dicho, Enrique, el segundo autor? Isaías Lafuente, el periodista de la SER. Sí, el segundo. ¿El tercero te refiere? Ah, el segundo es Carlos Hernández, que es del diario.es. Es uno de los periodistas del diario.es y muy activo en las redes sociales también. Vale. Y ha sido un bestseller sobre el tema. Digo que sí que hay bastante trabajo global. Otra cosa es en determinadas zonas o eso que se puede trabajar más y profundizar, pero a nivel global está muy trabajado el tema. Y un segundo aspecto de estudio que a lo mejor sería interesante también es la represión durante el franquismo y los escarmientos, especialmente en el ámbito rural, porque claro, quizás ahora pueda entenderse por parte de las generaciones que hubo un conflicto, una guerra, el alzamiento, el golpe de Estado, tal, todo eso, pero luego, durante el franquismo, pues bueno, la represión, los escarmientos y el miedo, especialmente en el ámbito rural y en el ámbito urbano, me imagino también. Yo digo lo del ámbito rural porque tengo la experiencia de 2 circunstancias de este tipo, una por parte de mi madre y otra por parte de mi padre, o sea que a mí me tocó por las 2 partes. Y entonces es como el franquismo introdujo esos elementos de miedo, de represión, de achuchar al vencido, haciendo un montón de daño y, bueno, produciendo palizas, robos, etcétera, etcétera, cárceles. Por lo tanto, no sé, eso es una cosa que sería interesante para desmitificar un poco, que si Franco, que si los años de paz española, todo ese asunto que se estudiaba entonces, para que se viera lo que realmente ocurrió en ese periodo oscuro que está allí un poco con papel de celofán, ¿no? Me dice aquí José Manuel que 3 campos de concentración en los alrededores de Zaragoza. Luego, cuando acabes tú, Enrique, que intervenga José Manuel, pues. ¿Sabéis en qué año murió, fue asesinado, mejor dicho, el último maqui? Es decir, ¿hasta qué año hubo represión específica contra los quienes estaban luchando todavía defendiendo la Segunda República? ¿En qué año murió el último maqui?
en el año que yo nací, en el año 62. Quiero decir que la represión sistemática, orquestada legalmente y además con carácter retroactivo, se prolongó durante 40 años, los 40 años de la dictadura. Y además es que se persiguió por las cuencas, las serranías. El último maquis, es verdad que murió, fue asesinado en Cataluña, pero anda que no hubo represión durante ese tiempo y está muy datado y documentado. De hecho, yo aquí en Fabero, antes de ayer, estaba con Enrique de Santiago en el cementerio de León, donde celebramos cada 14 de abril, en este caso, bueno, coincidiendo con el fin de semana, siempre los más de 1.500 fusilados que están plenamente con documentación datados en el cementerio de León, en una fosa común. Y vamos a inaugurar el monolito del campo de tiro donde les asesinaban. Esperemos que pueda al final Yolanda Díaz, el secretario de Memoria Histórica, de Memoria Democrática, y Olga Rodríguez a finales de verano, principios de otoño. Aquí en Fabero estaba recogiendo antes de ayer la placa que va a poner mi compañera a su tío, que fue uno de los líderes maquis de aquí, de toda la zona del Bierzo, Girón y el César Terrón, hermano de Eloy Terrón, que es muy conocido como filósofo del CAUM en Madrid y uno de los intelectuales. Bueno, cómo sufrieron toda la represión a lo largo del tiempo, es decir, los padres el padre, los tíos de mi compañera tuvieron que vivir durante toda la dictadura, uno aquí porque no les dejaban vivir juntos, uno aquí, otro en Madrid, otro en Inglaterra y otro en Perú. Es decir, les exiliaban. Aquí en un pueblo no solo reprimieron a los hombres y mujeres, reprimieron a los niños y las niñas y hasta a los animales, se los llevaron. Es decir, Guímara, un pueblo sobre el cual Eloína Terrón, mi compañera, hizo un documental, Nanas sin pan, está en la red y se puede ver porque se agotó. Es decir, no hubo forma de ampliar la edición porque lo quería tantísima gente, porque eran formas de represión tan brutales que no se conocen prácticamente en la historia de la humanidad. Es decir, eso que siempre hablamos del holocausto judío, muchas veces tenemos que transponerlo aquí a que se hizo no durante una guerra mundial, sino durante 40 años de forma sistemática, claro, y por eso se está recuperando y por eso queremos que se refleje en los libros de texto y que lo tenga el conocimiento las futuras generaciones. José Manuel, ¿querías aportar alguna cosilla sobre los campos de concentración en los alrededores de Zaragoza? Sí, en los alrededores de Zaragoza, yo no he leído el libro de Isaías Lafuente, sí que he manejado y he trabajado el libro de Carlos. En los alrededores de Zaragoza hay 3 campos de concentración. Uno que ocupa lo que es actualmente Valdespartera, la urbanización de Valdespartera, donde hubo más de 3.000 personas encerradas, otro en San Juan de Mozarrifar y un tercero que ahora mismo no recuerdo. Todos ellos están documentados en un excelente mapa que hay en el libro de Carlos, en el que citaba ahora Enrique. A eso hay que sumar una cárcel, que es la de Torrero, que se construye a finales de la década de los 20 para 200 personas y que llega a albergar en los momentos más duros de la dictadura, 43, 44, 45, hasta 4.000 personas, más la cárcel de mujeres, más otras cuestiones. Yo he calculado, para un pequeño trabajo, teniendo en cuenta el número de personas que habitan en España aproximadamente en la década de los 50, con los datos oficiales, teniendo en cuenta que el franquismo sí tiene algunos campos para mujeres, pero en general los campos de concentración son masculinos
y haciendo un pequeño cálculo del número de personas que pasa por ellos, que aproximadamente 1 de cada 20 españoles pasa por esos campos de concentración. Aproximadamente 1 de cada 20. Y con ejemplos en el entorno de Aragón, el que tú has citado, efectivamente, en Belchite, pero unos cuantos más. Yo creo recordar, si no recuerdo mal, del libro que podíamos hablar de hasta 30 campos de concentración en Aragón, 3 de ellos en los alrededores de Zaragoza. Yo hoy mismo he preguntado a mis alumnos si a alguno de ellos les sonaban estos campos, si conocía a alguien que hubiese estado en ellos, y ninguno, nadie. Esos son temas completamente olvidados y, sin embargo, esos campos de concentración funcionan a, entre comillas, pleno rendimiento durante al menos entre 10 y 12 años después de la Guerra Civil. Es una de las partes que, como se indicaba muy bien, hablamos de ello en la charla, o hablaba yo Enrique en la charla, están completamente olvidados y fuera de los conceptos de memoria de nuestros alumnos, ¿no? Pero yo creo que es así. El documental Los Campos del Silencio empieza preguntando quién ha hecho todos estos trabajos y empieza quién ha hecho todos estos monumentos, estas obras, y empieza hablando de cómo la clase trabajadora ha construido, y dice, ¿y quién ha hecho realmente buena parte de las obras aquí de la España franquista? Y se hizo con mano de obra esclava, claramente. Yo os haría una recomendación de cara a Aragón. Yo lo estoy haciendo aquí y está funcionando bastante bien. Y es presentar mociones, hay que prepararlo, lógicamente, pero presentar mociones en ayuntamientos, en diputaciones y también en la comunidad autónoma para hacer rutas de la memoria histórica, sea de campos de concentración, sea de lugares de lucha antifranquista, sea eso, como igual que hay rutas turísticas y culturales de cualquier tipo, nosotros hacemos rutas que están señalizadas y que con colaboración con la universidad, con el Departamento de Historia Contemporánea, lo que hacen es justamente organizar y organizamos rutas que se van así datando y de alguna forma también difundimos esta memoria oral y memoria y el conocimiento. Y ahora mismo lo que estoy haciendo yo, dando un paso más allá, es con Google Maps, que es uno de los elementos fundamentales de conocimiento de mucha gente por donde se maneja. Acabo de, en el San Marcos de León, el Hostal de 5 Estrellas, que fue una cárcel de concentración franquista y nunca se había puesto ninguna información al respecto. De hecho, un alemán que se enteró denunció a TripAdvisor y ellos le devolvieron el importe, pero dijeron que se callara. Bueno, y entonces eso, quitando estas anécdotas, nunca se había puesto hasta ahora, que se ha puesto una pequeña plaquita en la restauración que ha habido ahora. ¿Y qué es lo que he introducido yo en Google Maps? Todo un relato de lo que supuso es una de las grandes cárceles de represión de todo el Estado español tras el golpe de Estado de la dictadura. Y eso ha tenido una repercusión enorme. Cuando tú lo pones y la gente conoce lo que hay, es uno de los elementos importantes. Tener información, no solo que fue cárcel también en la época de Quevedo, que está interesante, sino también relacionado con esta represión. Y son pequeñas acciones que podemos hacer, además, individualmente, en grupo, como asociación, como Izquierda Unida de Aragón, presentar mociones, hacer propuestas, y esto, al final, queda para las futuras generaciones, no solo lo que se haga en la escuela, sino también como actividades también culturales, turísticas e incluso de actividades extraescolares para que puedan hacer con los chicos, los institutos. Vamos a ver, Adolfo, ¿querías decir algo? Bueno, yo era al acabar, cuando acabe Enrique y acabe el debate, dar una información en relación con algo que comentaba Pablo antes y que quizá lo habéis oído en los medios de comunicación. Entonces,
la sentencia que hemos conocido justamente ayer sobre el recurso de apelación que hicimos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la negativa del Ayuntamiento de Zaragoza a quitar calles con denominación franquista, cumpliendo la ley de la memoria. Uno de ellos, precisamente, el arzobispo Ricardo Domenech, que es uno de los que firmó esa carta de los obispos que aparecía en una de las cosas que nos ha enseñado Enrique de algún libro de texto, que además es el que declaró como cruzada el golpe de sublevación fascista y el que hizo un alegato que se publicó en el Heraldo de Aragón defendiendo la violencia que era necesaria para defender la libertad y el orden, ¿no? Bueno, pues ese espécimen el ayuntamiento no quiere quitarlo, igual que no quiere quitar a Gonzalo Calamita, que es quien fue el responsable de la represión de profesorado y trabajadores y trabajadoras en la Universidad de Zaragoza, ni de Ayue Salvador, que es el responsable de la depuración del magisterio zaragozano, ¿no? Bueno, la historia es que en la legislatura anterior, cuando gobernaba Zaragoza en Común, sí que el ayuntamiento decidió cambiar estos nombres de calles. Cuando llegó el equipo de gobierno PP Ciudadanos que ahora tenemos, decidió desistir, una figura que nadie conoce porque nadie sabe que es legal, decidió desistir de ese cambio y mantenerlo, ¿no? Eso nos ha llevado a ese proceso, nos ha costado 2 años y 2 meses y ayer falló el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que el ayuntamiento tiene la obligación de resolver y de responder y que no le vale eso de desistir. Es verdad que la sentencia no dice que se quiten ya los nombres de las calles, pero ciertamente le pega un tirón de orejas al ayuntamiento y le obliga a responder. Y, lógicamente, la respuesta que hay a una petición que hemos hecho en función del cumplimiento de la ley, pues esperamos que sea la que tiene que ser. Si no, continuaremos el proceso. Lo próximo que nos quedaría sería el Tribunal Supremo. Pero bueno, ya veremos. Pero en esas seguimos, ¿no? Era una información, aunque la explicaremos un poquito más detallada y os lo haremos llegar a todos y todas. Dice José Ángel Miramón que ya se está haciendo lo de las rutas de la memoria por el Gobierno de Aragón y que la primera es el Frente de los Monegros. Y digo que me alegro mucho. Bueno, hay que decir que el Frente de los Monegros, Ruta Volver, lleva ya, no sé si 8 años, y que lamentablemente la Ley de la Memoria Democrática de Aragón, que tenemos en vigor desde noviembre del año 2018, el Gobierno de Aragón no la está desarrollando. Ni ha puesto en marcha la Comisión Técnica de Memoria Democrática, ni ha hecho el Plan de Acción de Memoria Democrática, ni ha hecho el Centro de Investigación de la Memoria Democrática, y lo que es más grave, y por eso yo creo que ayuntamientos como la de Zaragoza están tratando de esta manera tan despectiva el tema, no ha desarrollado el régimen sancionador que hay, ¿no? Entonces, sí que es verdad que sobre el papel tenemos ya cosas sobre la memoria democrática, pero en lo que se refiere a este gobierno actual, lo único que ha hecho la memoria democrática ha sido declarar espacio de memoria democrática el Barranco de la Bartolina, en los alrededores de Calatayud, que evidentemente allí fusilaron a más de 500 personas de la zona y de la comarca, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero no ha hecho nada más y, desde luego, nos gustaría, y de hecho a través de nuestro grupo parlamentario, no sé si Álvaro, que es nuestro portavoz y que veo que está aquí presente, puede añadir algo más. Bueno, Álvaro que está por ahí presente, a ver, ¿qué dice? ¿Me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? Que estoy con el móvil. Bueno, en primer lugar, Enrique, agradecerte la participación, la charla, sobre todo, la calidad y sobre todo el trabajo, ¿no? Yo creo que es fundamental ahora mismo poner encima de la mesa esto en un momento en el que yo os escuchaba y esta mañana han venido a comparecer los padres de los 6 chavales que están ahora mismo pues afrontando penas de hasta 6 años y 11.000 euros de multa por manifestarse ante un mitin de Vox aquí en Zaragoza.
Y el nivel de amedrentamiento de los diputados de Vox a esos padres antes de entrar a la comisión ha sido absolutamente delirante. Es decir, estamos en un momento en el que hay que gritar muy claro, como bien decía Enrique, que ser demócrata es ser antifascista y además, bueno, pues defenderlo y sobre todo, como decía Adolfo, exigiendo el desarrollo de esa ley que no arranca, que no despega y que desde luego por parte de Izquierda Unida ha sido uno de los caballos de batalla más importantes. Esta mañana lo decíamos, lo ha comentado Adolfo, precisamente el hecho de que los ayuntamientos a su libre albedrío determinen lo que es o no es simbología fascista o quién tiene que salir de las calles de nuestras ciudades y pueblos, pues es un claro ejemplo de ello, cuando es el Gobierno de Aragón el que debería de tener mecanismos reglamentados para garantizar pues, el informe técnico de rigor, no fruto de historiadores de historia antigua o medieval, sino de historia contemporánea que realmente pues, determinasen la naturaleza fascista de estos personajes que en este caso concreto son claros. Yo creo que es un trabajo importante también para contravenir ese discurso fascista, y hay que decirlo así, y uniformizador y sobre todo la equidistancia de la que habéis hablado, que también es un elemento muy duro, pero la verdad es que, y hay que decirlo aquí, determinados compañeros de viaje no ayudan mucho en ese sentido. No estoy hablando en este caso concreto de Podemos, obviamente. Estoy hablando fundamentalmente de las posiciones timoratas que defienden algunas organizaciones políticas también en sede parlamentaria con estos temas. Yo creo que hay que ser ofensivas, hay que pasar a la ofensiva en este sentido y sobre todo perder vergüenzas, ¿no? Que parece que nosotros somos los correctos y en momentos determinados la corrección es la democracia y el antifascismo es democracia, ¿no? Agradeceros también la participación. Yo solo quería tomar la palabra para recordaros que el ciclo de conferencias también continúa y sobre todo, como he empezado, para agradecer a Enrique pues su aportación, que desde luego arroja muchísima calidad, como decimos, y nos va a permitir también, si nos permites, Enrique, que creo que va a ser así, poder difundir esta conferencia y seguir trabajando con ella pues a lo largo y ancho de nuestras asambleas aquí en el territorio. Por supuesto, muchas gracias a ti también. Y sobre todo, no sé si es eso de mal de muchos, consuelo de tontos que dicen a veces, pero tenéis que saber que es que la mayoría de las comunidades autónomas no ha pasado realmente de las intenciones o de las declaraciones en sus leyes de memoria histórica. Y en otras, es más, se ha cercenado radicalmente con el crecimiento de la extrema derecha y cuando ha llegado a las instituciones parlamentarias, las tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha se fueron al garete. Por lo tanto, eso es común no solo en Aragón, sino en Andalucía, en Extremadura, en todas. Con lo cual, tenemos un grave problema porque leyes que se suponía que eran la plasmación al menos de los mínimos de la ley de memoria democrática en las distintas comunidades autónomas han quedado en agua, vamos, en papel mojado. No se ha puesto en marcha prácticamente casi nada. Y esto es una de las desgracias que tenemos, salvo, es cierto lo que dice Álvaro, en el País Valenciano, porque claro, gobierna pues un sector más progresista, ciertamente, y al menos un PSOE más progresista que el que estamos acostumbrados a ver habitualmente en la mayoría de las comunidades autónomas. Muchísimas gracias también a vosotros y vosotras por darme la participación aquí, nada, y agradeceros el trabajo que estáis haciendo enormemente. Y bueno, yo siempre he ido mucho por ahí con el tema de educación, pero este especialmente también es un tema que creo muy relacionado también con educación, pero con un elemento de defensa democrática fundamental. Adolfo,